Hola a todos y bienvenidos a la Esencia de la Palabra. Durante este episodio estaremos continuando nuestra jornada a través del libro de Mateo y estaremos cubriendo Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Esta es la historia donde Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y vamos a estar explorando cómo fue que el enemigo trató de tentar a Jesús y cómo Jesús responde a lo que el enemigo le propone. También estaremos hablando acerca de qué significa el diablo o Satanás y cómo nosotros también podemos ser influenciados de manera en que nos convertimos en un Satanás. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna». También está escrito: «No pongas a prueba al Señor tu Dios», le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». «Vete, Satanás», le dijo Jesús, «porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Mateo comienza el capítulo 4 diciendo exactamente lo que va a suceder. El Espíritu fue quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Después de 40 días y 40 noches, le dio hambre a Jesús. Imagínate el hambre. A mí, después de un par de horas, me da una hambre que ni yo mismo me soporto. Imagínate después de 40 días. Y lo primero que el diablo le dice a Jesús es: «Si eres el Hijo de Dios». Y aquí quiero tomar una pausa para aclarar algunas cosas antes de continuar. Yo sé que estamos acostumbrados a ver pinturas artísticas específicamente de este escenario. En el año 1303 al 1311, el pintor Duccio de Buoninsegna pintó la tentación de Cristo en la montaña. Así fue que tituló lo que pintó. En esta pieza de arte, él pinta al diablo, parece como una gárgola. Lo pinta como una gárgola. Tiene pies como de gallina o de pájaro. Tiene alas y parece estar cubierto de pelo. Más tarde, en el 1854, Ari Scheffer pinta La tentación de Cristo. En esta pintura, el diablo tiene figura de hombre. Es obvio que parece un hombre, pero también tiene alas. Y mientras va pasando el tiempo, la Iglesia Católica adopta ciertas imágenes, y estas imágenes, hasta el día de hoy, son las que vemos cuando pensamos en esta historia. Son obviamente las imágenes que la Iglesia Católica enseñó
de hace muchos cientos de años atrás. Y cuando hubo la separación, que se separaron de la Iglesia Católica y empezaron a haber más denominaciones, estas descripciones se quedaron con lo que aprendieron. Y hasta el día de hoy, como dije, cuando pensamos en estas historias, esas son las imágenes que vemos, especialmente cuando alguien menciona al diablo. Tiene alas, cuernos, otras características que en realidad no están en la Biblia. La Biblia no las menciona. La palabra griega que se usa aquí en Mateo es la palabra diabolos. Esta palabra significa el acusador, alguien que acusa, alguien que calumnia o el tentador. La palabra diablo no es un nombre, no es el nombre de una persona específica. La palabra diabolos es un título. Quiere decir que, no siendo una persona, cualquier persona puede tener este título. Y esta palabra también es intercambiada con la palabra Satán o Satanás. Y como vemos en esta historia, en el capítulo 4 de Mateo, hay 3 versiones diferentes de la misma palabra. Mateo primero dice tentador, después dice diablo y Jesús dice Satanás. Así que son palabras que se pueden intercambiar. Y sabemos que no es un nombre, porque Jesús llamó a Pedro un Satán o un adversario. Esto después de que Jesús le dice: bienaventurado o dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás. Pero por hablar un poco ignorantemente y decir: no, de ninguna manera te va a pasar esto. Cuando Jesús hablaba de su muerte, pues Pedro se gana el título de el Satán o de Satanás. También quisiera añadir que en la Biblia, cada vez que se menciona a un ángel, el ángel también tiene apariencia de humano. En la Biblia nunca se menciona un ángel que parece otra cosa, sino un humano. Y nunca menciona que el ángel tiene alas. Los ángeles sí tienen habilidades, como los que fueron a Sodoma y a Gomorra, que viendo que los hombres querían romper la puerta para hacerle daño, la Biblia dice que los dejaron ciegos. Entonces sí tenían habilidades, pero la Biblia no menciona que tenían alas o otro tipo de apariencia. La Biblia sí menciona otros seres espirituales, además de los ángeles, como serafines, querubines. Los demonios son seres espirituales, arcángeles, hay uno que se llama tronos o ruedas, y estos sí tienen diferentes aspectos y no son mencionados o representados con parecido de hombre, sino que sí tienen alas y diferentes caras y diferentes características. Todo esto para decir que no sabemos cuál ser espiritual fue el que se acercó a Jesús para tratar de tentarlo. Sí sabemos que era un ser espiritual que venía para probar la lealtad de Jesús hacia su Padre, pero la Biblia no dice específicamente quién fue, solamente que era un tentador. El diablo comienza con las palabras: si eres hijo de Dios. Y esto es muy interesante porque acabamos de leer en el capítulo 3, al final del capítulo 3, que Dios mismo, el Padre mismo, confirma la identidad de Jesús cuando Jesús es levantado del agua. El mismo Padre dice: este es mi Hijo amado. Y lo primero que hace el diablo ahora, en esta situación en el desierto con Jesús, es tratar de cuestionar la identidad de Jesús. Y esto es, si vamos más atrás, al libro de Génesis, a Eva en el huerto, la serpiente le dice: así que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol en el huerto. Y obviamente el enemigo lo que está es cuestionando. El enemigo siempre cuestiona o dialoga con intención de causar duda. Por eso a Jesús le dice:
si eres el Hijo de Dios, como diciendo, si tú crees que tú eres. Esta historia no es como otras historias. Otras historias en el libro de Mateo ocurrieron en público, donde muchas personas fueron testigos. Y aún las historias que ocurrieron en privado, habían otras personas también en privado con Jesús que podían confirmar la historia. Y por cierto, esta era la costumbre de los estudiantes. Los estudiantes, ellos seguían a sus maestros, a sus rabíes, y escribían todo lo que pasaba, todo lo que decían. Pero en esta historia no, porque además de Jesús no había nadie para ver y recordar lo que había pasado. Aquí tenemos que asumir que la historia fue contada a los discípulos por Jesús mismo. Jesús pasó por un momento de dificultad, por una prueba que fue tan significante para él que él tuvo que contársela a sus discípulos, como para dejarles saber a ellos y dejarnos saber a nosotros que si decidimos hacer la voluntad de Dios, también tendremos experiencias donde seremos tentados y tendremos que tomar decisiones difíciles. El propósito de ser guiado al desierto, como dice Mateo, fue para ser tentado. Ahora, la palabra griega que se usa para tentado es la palabra peirazo, que significa probar o atentar si algo puede ser hecho. Y esto puede ser positivo como también negativo. Nuestra palabra tentar, usualmente, tentar para nosotros tiene una connotación negativa, pero la palabra griega puede tener ambas. En esta ocasión, la palabra que mejor describe lo que está pasando, lo que le está pasando a Jesús, sería la palabra probar o siendo probado, porque el tentar hace que la persona haga algo malo, pero la prueba revela la verdad de esa misma persona. Y al diablo decir, si eres el Hijo de Dios, no está diciéndole a Jesús que haga algo malo, porque hacer pan de piedras no es malo. Al contrario, sería buenísimo. Acabaría con el hambre en el mundo. Pero lo que sí el diablo está haciendo es probando a Jesús para ver de quién depende su sustento. Y esto se hace más claro después cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dejándoles saber que nuestra dependencia de pan o de provisión diaria viene de Dios y debemos depender de Él para que provea. Y no solo lo veremos más adelante, sino que si miramos atrás al libro de Deuteronomio, también vemos esta situación que Jesús está pasando, pero en ese caso era el pueblo de Israel. Y es de aquí que Jesús le contesta al diablo. Deuteronomio 8, comenzando en el verso 2. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. En este caso Jesús también fue llevado por el Espíritu al desierto, pero por 40 días. Algo muy simbólico. Y te humilló y te puso a prueba para conocer qué había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esa prueba para Israel reveló la verdad de quiénes eran ellos y de su dependencia de Dios. Israel obviamente no pasó la prueba, pero Jesús ahora está pasando esta prueba para corregir esta falla de Israel. Jesús está pasando la prueba que Israel nunca pudo pasar. Y no solo para Israel, sino que Jesús está pasando la prueba que toda la humanidad no es capaz de pasar, o por lo menos de pasarla exitosamente.
Y de la manera en que el Espíritu sabe que esta prueba debe ser, es esta confrontación contra los poderes de maldad. Jesús comienza a representar a la humanidad desde el principio de su ministerio. Él está siendo el ejemplo de la persona que nosotros hemos sido creados para ser. Y esto no comienza en la cruz, cuando Él toma nuestras faltas, sino que comienza aquí, cuando es probado, cuando es tentado. Si eres el Hijo de Dios, le dice el diablo a Jesús, mírate, estás en el desierto pasando hambre. ¿Por qué? ¿No eres tú el Hijo de Dios? Pero Jesús le responde con la palabra. Ahora por segunda vez, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque tú sabes que los ángeles te van a sostener. Ahora, no se imagine a una pequeña gárgola, como mencionamos en el principio, caminando y llevando a Jesús de la mano por la ciudad de Jerusalén. Está claro por los muchos ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que Jesús está teniendo una experiencia en el Espíritu. En el Antiguo Testamento estas experiencias son llamadas visiones. Ezequiel, Zacarías, Daniel, Isaías, ellos fueron algunos de los que tuvieron experiencias similares. Y es muy similar a lo que experimentó también Juan en la isla de Patmos, cuando le fue dada la revelación de Jesucristo. Y aquí está Jesús en la cumbre del templo, el diablo tratando de poner a prueba la confianza de Jesús en el Padre. Pero esta vez el enemigo usa las Escrituras como para darle un poquito más de valor a sus palabras. Ahora está cambiando la táctica. Si miras la nota en la parte de abajo de la página en la Biblia, ves que el diablo está citando el Salmo 91. Y el Salmo 91 es un bello poema de confianza y de fe que comienza con aquel que tiene a Dios como refugio y fortaleza. Y el que pone al Señor como refugio y como fortaleza obtiene su protección, obtiene liberación de cualquier mal que se levante. Es un salmo hermoso. Y el enemigo está como que, si tu Padre te ama, claramente te va a proteger. ¿Por qué no pruebas si te ama o no? ¿Por qué no pruebas si esto es cierto? Y estas palabras fueron escritas, las palabras del Salmo 91 fueron escritas para ser oradas en momentos de dificultad, cuando la gente se sentían abrumado por enfermedad o por peligro. Y ahora el diablo las está usando, como tiene de costumbre, para hacer dudar tu dependencia de Dios. El acusador siempre le da un giro a las palabras para tratar de manipular el significado. Pero Jesús responde de nuevo. Y Jesús vuelve y responde con palabras del libro de Deuteronomio, capítulo 6. Jesús vuelve a usar la historia de Israel. Dios libra a Israel de Egipto y lo único que Dios pide de ellos es que confíen en Él. Pero Israel no. Ellos quieren regresar a Egipto cuando les da hambre o cuando les da sed y continuamente ponen a Dios a prueba. Demuéstranos que somos tu pueblo y que estás a nuestro favor. Como que si las 10 plagas en Egipto no fueran suficientes para mostrarles a ellos la fidelidad de Dios hacia ellos. Dios encima de eso provee pan del cielo, le provee carne, le provee agua. Y es más, en el capítulo 8, que es el primero que Jesús cita, dice que ni aún su ropa se gastó. En 40 años, ni aún su ropa se gastó, ni se le hincharon los pies. Pero Israel nunca está satisfecho y siempre pone a Dios a prueba por más. Pero la relación entre Jesús y el Padre no funciona de esa manera. Porque hacer eso pondría al Padre a mi servicio, al servicio de Jesús. Y no era así. Porque el Hijo confía en el Padre y no exige prueba del Padre. Y si el Padre pide que el Hijo entregue su vida, el Hijo lo hace en el lugar y en el tiempo que el Padre determine.
Ahora por tercera vez el diablo trata. Mira, todos estos reinos son tuyos. Lo único que tú tienes que hacer es postrarte. Dame una adoración, nada grande, dame una pequeña adoración. Aquí nuevamente entendemos que Jesús está teniendo esta experiencia espiritual o esta visión, ya que pues en Jerusalén no hay montañas, sino que lo que hay son montes o lomas. Y la más alta en Jerusalén sería el monte Scopus, que tiene 2.700 pies más o menos de altura. Y desde arriba del monte Scopus solamente se ve un pedazo de la ciudad y un montón de desierto. Así que de seguro ni Jesús ni el diablo hubieran podido estar encima de ese monte mirando todos los reinos del mundo. Pero en visión, eso sería otra cosa diferente. En una visión, claro que sí. Y otra vez me refiero al libro de Apocalipsis, donde Juan es llevado al cielo, cuando el ángel le dice, ven, subí acá. Y Juan está viendo todo lo que sucede en la tierra desde el cielo. Y en esta ocasión, otra vez, la táctica del acusador cambia. Ya no dice si eres el Hijo de Dios, y tampoco usa las escrituras, sino que ahora viene directo y al grano. Ahora le ofrece poder y autoridad. Y el enemigo lo que hace es apelando al destino de Jesús y poniéndole ideas de cómo va a alcanzar el poder y la autoridad. Porque de seguro ese es el destino de Jesús. Al resucitar de entre los muertos, Jesús alcanza todo poder y toda autoridad. Pero el enemigo le está poniendo pensamientos. Le pone pensamientos en su mente. Tú puedes sufrir, puedes perderlo todo, puedes ser afligido y puedes ser hasta asesinado en una cruz. Pero también puedes hacerlo fácil. Yo te lo doy todo. Todo esto me pertenece a mí. Si tú me adoras, yo te lo doy. El acusador implica que él tiene el poder y el dominio sobre todo esto. De otra manera, no lo ofrecería. Y para saber que esto es cierto, que el acusador sí tiene el dominio sobre los reinos de la tierra, solo tenemos que mirar nuestra propia historia. Si tú naciste antes del año 2000, naciste en el siglo más sangriento de la historia humana. El autor Francis Sempa escribió: este siglo, refiriéndose al siglo XX, este siglo tuvo 2 guerras mundiales que resultaron en la muerte de aproximadamente 60 millones de personas. La guerra civil de Rusia, otros 5 a 6 millones más. Entre Hitler, Stalin y Mao, otros 60 millones más. Y esto sin contar los millones que murieron en conflictos menores. Todo esto fue hecho al nombre del progreso. Todo esto es maldad y es dirigida por una influencia igual a la que quería probar a Jesús. Jesús no solo está tratando de lidiar con la maldad de Israel en ese momento, sino que está tratando de lidiar con la maldad a nivel mundial. Jesús también responde directamente en esta ocasión y le dice: vete, Satanás. Y esto pues suena familiar, porque si nos acordamos de lo que mencionamos al principio, ¿se acuerdan de Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Y no fue la primera ni la última vez que Jesús tuvo que enfrentar a alguien que quería poner a prueba su propósito. Y si miramos la historia de Pedro, podemos ver que las intenciones de Pedro no eran malas. Pedro estaba genuinamente preocupado por alguien que amaba mucho. Porque Pedro no se lo dijo al frente de todo el mundo. El libro de Mateo dice que Pedro, llevó a Jesús en privado y le dijo, pero, ¿cómo es posible que tú vayas a hacer esto? Tú eres el Mesías. Esto nos enseña que aún teniendo buenas intenciones, nosotros podemos dejarnos usar por el maligno y convertirnos en oponentes del plan de Dios. Tú y yo podemos en algún momento tomar ese papel de Satán. Y a veces tiene que nuestro hermano, nuestra hermana reprendernos
para que podamos someternos a la voluntad de Dios. Y lo digo nuevamente, puede ser que tengamos buenas intenciones como las tenía Pedro. Pedro no tenía malas intenciones. Pedro no quería que Jesús muriera. Eso no es malo. Pero Pedro no estaba pensando más allá. Pedro estaba pensando en aquí, tú y yo, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, yo te amo, tú me amas, yo no quiero que tú mueras. No estaba viendo el plan de Dios más allá. Y por eso nosotros también podemos, vuelvo y repito, aunque tengamos buenas intenciones, podemos dejarnos usar por el enemigo y convertirnos en Satanás. Ya que explicamos que Satanás no es una persona específica, sino un título dado a alguien que se opone. Jesús le dice nuevamente, escrito está. Otra vez Jesús vuelve y alude a la historia de Israel. Vuelve otra vez. Primero fue Deuteronomio capítulo 8, después capítulo 6 y aquí vuelve otra vez Deuteronomio capítulo 6. Hay un erudito, un estudioso del libro de Mateo que escribió que cada vez que un espíritu maligno aparece en el libro de Mateo, después de esta historia, aparece con la cara de derrota puesta. ¿Tiene poder todavía el mal? Claro que sí. Pero esta historia nos deja saber que Jesús tiene poder aún sobre el mal y sobre el maligno. Y no importan las circunstancias que estemos pasando. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos revela la verdad de quién Él es para nosotros. Él pasó la prueba porque sabía que nosotros pasaríamos la prueba. Y Él es el ejemplo que nos da confianza, nos da esa confianza en Él y nos da esa garantía de que nosotros también podemos pasar la prueba. No es fácil, yo sé que no es fácil. No es fácil escuchar esa voz en tu mente que te pregunta, oye, Jesús, ¿te ama? ¿Verdaderamente tú eres un hijo de Dios? Y cuando tú miras tu propia vida, estás en la peor posición o situación en que te puedas encontrar. De seguro que tu esperanza como que se agota, se decae, se agotan tus fuerzas y no sabes para dónde mirar, no sabes cómo responderle a esta voz. Pero Mateo nos dice, mira, si tú en algún momento estás pasando por algo similar, recuerda esta historia. Usa la autoridad que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Usa la autoridad que Jesús usó mientras citaba las Escrituras. Ahora, no puedes usar esta autoridad si no lees la palabra. Tienes que leer la palabra para que entonces el Espíritu Santo te guíe cuando tú te encuentras en esta situación y tú puedas responder al enemigo apropiadamente. Pero recuerda la historia, usa esta autoridad que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo y responde con valor y con firmeza. Apártate de mí, Satanás, porque yo dependo de Él, confío en Él y hago su voluntad, sea lo que sea. Aquí concluimos el capítulo 4 de Mateo, versos 1 al 11, y durante nuestro próximo episodio estaremos continuando la segunda parte de este capítulo. Queremos darle las gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos apoyan, a todos los que han hecho preguntas, que hemos podido sentarnos y dialogar acerca de lo que está pasando a través de la historia, o preguntas acerca de temas o cosas que no se entienden claramente, y cuando uno indaga bien en la palabra y mira el resto de la palabra para fortalecer esa idea, pues podemos entender un poco mejor. Quiero darle las gracias. Hay todavía 2 o 3 personas que me deben el café, pero se las estaré cobrando pronto. Gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra.